El crepúsculo de un inolvidable 14 de febrero se deslizó lentamente, casi imperceptible, entre las sombras de mi alma, cuando la realidad se deshizo en un mosaico de promesas rotas y deseos prohibidos. Aquella tarde, la penumbra se extendía con suavidad sobre cada rincón de mi ser, y en ella descubrí que el destino, siempre juguetón, tenía preparado para mí un giro tan inesperado como embriagador, capaz de transformar cada suspiro en una declaración de libertad. Mi nombre es Cecilia, y a mis 36 años he tejido una existencia en la que la calma aparente y la serenidad visible esconden un torrente incesante de pasiones y anhelos largamente reprimidos. Mi figura, esculpida por los años y la luz del sol mediterráneo, se curva en una danza sutil de feminidad, y mi piel, dorada y suave, evoca la calidez de tierras lejanas. Mis intensos ojos avellana, ventanas abiertas a un universo secreto, guardan historias de amor, traición y redención, mientras que mi cabello, largo y oscuro, cae en cascadas seductoras que invitan al tacto. Cada trazo de mi rostro, cada línea, habla de una experiencia vivida y de un corazón que anhela romper las cadenas de lo cotidiano. Y es que mis labios, siempre listos para esbozar una sonrisa enigmática, son la puerta a un universo de emociones intensas, capaces de transformar la más dolorosa traición en un renacer apasionado. Aquella mañana, mientras me preparaba para una escapada romántica con Alejandro, mi compañero de vida desde hacía años, algo diminuto y olvidado en el rincón de su bolso capturó mi atención de forma casi imperceptible. Entre papeles y objetos insignificantes, reposaba una llave de plata, labrada con detalles exquisitos y desconocidos para mí. La encontré tan inesperada como reveladora, ese pequeño objeto, casi etéreo, destellaba en mi mano y desató en mí una tormenta de intriga y temor. ¿A qué puerta abriría? ¿Qué secretos ocultaría en su fría superficie? La pregunta latía en mi mente con la fuerza de un corazón acelerado, marcando el inicio de un viaje hacia lo desconocido, un sendero en el que cada paso se impregnaba de misterio y peligro. El hotel boutique que habíamos elegido se revelaba como un poema visual en movimiento. Al cruzar sus puertas, me envolvió un ambiente cuidadosamente diseñado, el aroma embriagador de rosas frescas se mezclaba con el tenue resplandor de luces cálidas que jugaban con las sombras, creando un escenario de ensueño que parecía desafiar la monotonía del mundo exterior. Los detalles estaban en cada esquina, cortinas de terciopelo, suelos de mármol pulido y espejos antiguos que reflejaban destellos de una elegancia atemporal. Alejandro y yo habíamos escogido ese refugio, un santuario de sofisticación, para celebrar el amor, pero en mi interior, mientras sostenía la llave como un símbolo de lo prohibido, la ilusión se debatía con la duda, y la expectativa se teñía de un sabor agridulce. Cada paso que daba por los pasillos decorados con un gusto exquisito se convertía en una sinfonía de sonidos y sensaciones. El eco de mis pasos se mezclaba con el susurro de secretos que parecían emanar de las paredes mismas, y cada rincón ocultaba una historia por contar. La atmósfera vibraba con un murmullo sutil de promesas no cumplidas, de amores olvidados y de anhelos reprimidos. Fue en uno de esos pasillos, donde la realidad parecía diluirse en un velo casi mágico, que una puerta entreabierta me llamó con voces suaves, casi imperceptibles, tan delicadas como el aliento de la madrugada. Sin meditar, impulsada por la curiosidad y una mezcla de nerviosismo y deseo, empujé la puerta y me vi sumida en una escena que desafiaba todo lo que había conocido hasta ese instante. Ante mis ojos se desplegaba, en una suite adornada con la sofisticación de un santuario íntimo, un cuadro de pasión incontrolable y desenfrenada. Allí, en medio de sábanas de seda y bajo la luz tenue de velas parpadeantes, Alejandro se encontraba en un abrazo ardiente con Verónica, su ambiciosa socia de negocios. Verónica era la encarnación misma de la seducción, de estatura imponente, con una figura esbelta y elegante, sus cabellos rubios caían en cascadas perfectamente esculpidas enmarcando un rostro de rasgos definidos y armoniosos, donde cada línea parecía haber sido trazada con la precisión de un artista. Sus intensos ojos, de un azul penetrante, destilaban una determinación feroz y una sed insaciable, combinando la frialdad del poder con el calor de la pasión. La fusión entre su imagen profesional y la intimidad que ahora compartía con Alejandro creaba una imagen hipnótica, que, en ese instante, hizo que mi corazón se quebrantara en mil emociones, dolor, asombro, confusión, sorprendentemente, una excitación que no sabía cómo interpretar. El tiempo pareció detenerse en ese preciso instante, en una pausa suspendida en la que cada segundo se alargaba en una eternidad. Mientras nuestros ojos se encontraban en un silencio cargado de significados ocultos, sentí como mi interior se inundaba de una corriente de deseos largamente reprimidos, tan intensos que amenazaban con desbordarse en un torrente imparable.
La traición de Alejandro se mezclaba con una sed inusitada de libertad, y mi mente se debatía entre el reproche y la fascinación, entre la pena de lo perdido y la tentación de lo prohibido. La luz tenue de las velas, danzando sobre las superficies, las rosas esparcidas en delicados ramos y el murmullo casi imperceptible de una música de fondo cuidadosamente elegida, transformaban la suite en un escenario onírico donde lo prohibido y lo anhelado se entrelazaban en un baile seductor, una coreografía de emociones intensas. En ese preciso momento, cuando la confusión y el deseo se fundían en mi interior, Alejandro dirigió hacia mí una mirada que desafiaba toda lógica, una mirada que parecía decirme que, pese a la traición, existían otras verdades por descubrir. Con un gesto apenas perceptible, me invitó a acercarme, a dejar atrás el resentimiento y sumergirme en la vorágine de sensaciones que nos rodeaba. Verónica, con la seguridad y la autoridad de quien domina cada instante de su existencia, se adelantó y me recibió con una caricia suave en el rostro, un contacto que, lejos de herirme, encendió en mí una chispa de liberación, como si cada roce borrara fragmentos de un pasado que ya no me pertenecía. En ese instante, comprendí que, pese al dolor, mi anhelo por explorar nuevos horizontes y redescubrirme era más fuerte que la amargura de la traición. La atmósfera se transmutó en una reunión privada de placer, un refugio íntimo donde los límites se desdibujaban y la pasión reclamaba su reinado sin reservas. Sin necesidad de palabras, me dejé llevar por la intensidad del momento. La suite, cómplice silente de nuestro encuentro, se impregnó de una energía casi palpable, cargada de miradas intensas, gestos pausados y caricias que hablaban el lenguaje ancestral del deseo. Cada respiración, cada suspiro, se convertía en un preludio a lo inevitable, en una invitación a dejarse llevar por la marea de sensaciones que amenazaban con inundar cada fibra de mi ser. Fue entonces cuando, abandonándome al ímpetu de mis impulsos y a la seducción del destino, decidimos explorar juntos un universo sensorial que jamás habría imaginado. Hicimos el delicioso de una manera que trascendía lo meramente físico, nuestros cuerpos se fundieron en un ballet sensual, en el que cada roce era un verso susurrado al oído, y cada beso, una declaración de libertad y autodescubrimiento, un manifiesto de que el placer era la llave para liberarnos de nuestras propias ataduras. Recuerdo con una nitidez que aún me estremece como Alejandro, con manos expertas y una ternura que parecía desafiar el dolor mismo de su traición, me hizo el delicioso, despertando en mí sensaciones tan profundas que el sufrimiento se disipó, aunque solo fuera por momentos, en un remanso de éxtasis. Al mismo tiempo, Verónica se reveló como la personificación de la seducción absoluta, acariciando mi piel con destreza y llevándome a un estado de éxtasis en el que el pasado y el futuro se desvanecían, dejando únicamente el ardor del presente, el fuego inextinguible de la pasión. La suite se transformó en el escenario de un relato de deseos cumplidos, en el que cada caricia, cada beso, cada suspiro, sellaba un pacto silencioso entre tres almas sedientas de redención a través del placer. Cada roce se volvió, en ese instante, un acto de redención, un intento de borrar las cicatrices de una traición que parecía haber quebrado mi mundo. Las caricias se diluían en un torrente de adrenalina y pasión, transformándose en una reafirmación de que el deseo, en todas sus formas, merece ser vivido con intensidad, sin prejuicios ni restricciones. La intimidad que compartimos se convirtió en un viaje sin retorno, en una exploración profunda de mis límites y de las fronteras del amor, en la que cada beso, cada suspiro, y cada roce me hacían sentir renacer, como si parte de mí que había permanecido oculta tras el velo de la rutina y el conformismo despertara con una fuerza inusitada. La experiencia se transformó en una danza de contrastes, por un lado, la amarga sombra de la traición, con sus remolinos de dolor y desilusión, por el otro, la luz incandescente de un placer redentor, capaz de sanar las heridas más profundas. Mientras el eco de nuestras caricias se fundía con el suave murmullo de la respiración y la cadencia rítmica de nuestros movimientos, la suite se erigía en un refugio de emociones extremas, un santuario en el que el tiempo se dilataba, estirándose en una eternidad de placer y complicidad, donde cada instante se impregnaba de la fragancia embriagadora del deseo. La llave que había encontrado aquella mañana, tan pequeña y aparentemente insignificante, había cumplido un destino mayor. No solo abría una puerta en aquel elegante hotel boutique, sino que, de forma casi mágica, simbolizaba la apertura hacia mis propios miedos, anhelos y deseos más profundos. Cada caricia y cada beso se convirtieron en actos de valentía, en rituales de redención que me recordaban que, en el dolor, a veces se oculta la oportunidad de renacer. La fusión inesperada entre lo profesional y lo íntimo me obligó a cuestionar todo lo que creía conocer, a replantearme mis convicciones, y en esa incertidumbre hallé una verdad reveladora: la pasión puede surgir en los lugares más insospechados, y lo prohibido, a veces,
es el camino hacia la liberación. Cuando el frenesí de la noche comenzó a ceder su lugar a la calma del amanecer, la habitación se llenó de una luz suave y dorada, casi celestial, que acariciaba con delicadeza las cicatrices invisibles de la noche. Las sábanas de seda, aún impregnadas del calor y el perfume de la pasión, se convirtieron en el lecho donde descansábamos, y en ese silencio cargado de intimidad, mis pensamientos se volvieron hacia la complejidad de lo vivido. El relato de aquella noche se imprimió en mi memoria como un testimonio indeleble de la dualidad del placer y del dolor, una mezcla agridulce de melancolía, liberación y autoconocimiento que me enseñó que incluso en las sombras se esconde una chispa de luz. Mientras el sol despuntaba tímidamente por el horizonte, tiñendo la habitación con destellos dorados y cálidos, me encontré reflexionando sobre cada instante vivido. Las imágenes de aquella noche se sucedían en mi mente, los destellos plateados de la llave, el brillo en los ojos de Verónica, la mirada cómplice de Alejandro, y, sobre todo, la sensación embriagadora de habernos entregado a un universo de sensaciones, donde hicimos el delicioso de una manera que trascendía lo físico, convirtiéndose en un acto sagrado de autodescubrimiento y redención. Cada caricia se transformó en un verso, cada beso en una oda al placer, y cada suspiro en un recordatorio de que el deseo es la fuerza vital que impulsa nuestras almas a buscar la verdad en medio del caos. Al despedirme del crepúsculo y al dejarme envolver por la claridad de un nuevo amanecer, comprendí que lo vivido era mucho más que una simple infidelidad o un desvío del camino habitual. Era la revelación de una parte oculta de mí misma, un despertar a la complejidad del amor y la pasión. La llave, tan pequeña y aparentemente insignificante, había abierto no solo una puerta física, sino también la de un destino inexplorado, en el que cada cicatriz se convertía en una lección y cada caricia en un recordatorio de que el dolor puede ser el preludio de un renacimiento. Ahora, con el corazón aún palpitante y la mente llena de recuerdos intensos y matices que aún me hacen vibrar, me dirijo a ustedes, mi querida audiencia, con la sinceridad de quien ha atravesado un torbellino de emociones y ha emergido transformada. ¿Qué opinan de esta experiencia tan compleja y transformadora? ¿Creen que debo seguir explorando estos caminos de deseo y autodescubrimiento, o la herida de la traición es demasiado profunda para ser sanada a través del placer? ¿Acaso en el dolor se oculta la llave para abrir nuevos horizontes del alma, o es el eco de una pasión que se extingue con el alba? Los invito a reflexionar y a compartir sus pensamientos. ¿Es posible que, en la dualidad del amor y la pasión, encontremos la fortaleza para reinventarnos? ¿Puede el sufrimiento transformarse en un portal hacia una libertad desconocida? Déjense seducir por esta invitación a mirar más allá de lo evidente, a explorar cada matiz de la emoción, y a descubrir que, en el delicado equilibrio entre la traición y el éxtasis, se esconde la posibilidad de renacer en cada amanecer. Compartan sus impresiones y, sobre todo, permítanse sentir la intensidad de cada caricia, la profundidad de cada mirada y la eternidad de cada instante en el que, incluso en la noche más oscura, el amor y el deseo se entrelazan para contarnos la historia inacabada de nuestras almas. Gracias por ver este relato en Relatos Reales de Infieles. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita, deja tu me gusta y mira los videos recomendados que salen en pantalla. Hasta la próxima historia.